traemos para el día de hoy, no sé si está por ahí. ¿Cómo es el tema? La importancia del altar. La importancia del altar. Ahora sí, así que en esta mañana, una vez que demos el tema, que se desarrolle el tema, entonces nosotros vamos a saber a qué altar nos estamos refiriendo. Una vez que la prédica se desarrolle, al final usted debe saber a qué altar nos estamos refiriendo y usted mismo va a decir si es importante verdaderamente mantener ese altar. Y es que la palabra altar desde la Biblia la encontramos muchas veces, desde el Antiguo Testamento. Hoy vamos a tomar una referencia en el libro de Éxodo, capítulo 30. Libro de Éxodo, capítulo 30, vamos a leer el versículo 1 y luego nos vamos a ir abajo hasta el 6 y vamos a leer hasta el 10. Éxodo, capítulo 30. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Amén. Dice el capítulo 30, verso 1. Dice que hará un altar de qué? De madera. Ajá, y ese altar tenía una función. Allí se iba a quemar ¿qué? El incienso. Ahora vamos al verso 6. Dice: y lo pondrás delante del velo que está junto al arca de testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Amén. Hasta allí. Vamos a tomar en esta mañana estos versículos, así que usted deje su Biblia allí abierta, ¿verdad? Porque esto va a ir cambiando, pero mantenga su Biblia allí abierta. Y en esta mañana quisiera hablarles de un lugar o algo que el pueblo de Israel conoció en el Antiguo Testamento, llamado el tabernáculo. Para la iglesia quizás esto es muy conocido, pero quizás aquí hayan amigos, personas que hoy nos están visitando y no tienen idea de lo que era el tabernáculo. Para ello, entonces nosotros vamos primeramente a tratar de darles a ellos, ¿verdad?, el conocimiento de lo que era el tabernáculo. Y es que el tabernáculo no era más que una carpa o una tienda, un lugar que Dios ordenó que se fabricara con un propósito. Este lugar o esta tienda era una tienda movible o desarmable. No se componía de bloques, de cosas pesadas, sino que era más que todo de telas, de pieles, de cosas que podían fácilmente ser, se armaba como una carpa, se armaba y se desarmaba. El pueblo de Israel andaba peregrinando, pero cuando ellos paraban en un territorio, allí ellos armaban esa tienda, y esa tienda tenía una representación, pero también esa tienda tenía, como decir, sus divisiones. Se dice que la tienda medía aproximadamente 14 metros de largo y casi 5 metros de ancho. Allí adentro habían cosas, habían enseres o utensilios que tenían un uso y un significado. Entonces, entendemos lo que es el tabernáculo. Y si bien es cierto, por ejemplo, vamos a leer Éxodo 26:1. Vamos a ver qué nos dice Éxodo 26:1. Harás el tabernáculo
de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Y el 31, dice: también harás un velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación del lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Para los que no entendieron muy bien lo que leí, yo sé que la iglesia, el que ha leído la palabra y lo está leyendo y me está siguiendo, entendió que en esta cita de Éxodo 26 nos está diciendo lo que había allí adentro y el lugar que ocupaba. Entonces, dice que ese tabernáculo, lo primero que uno se encontraba ya en la entrada, al entrar, era un lugar, era algo alto, como de 1 metro, que hacía semejanza de una mesa, pero era hueco. Allí en ese lugar las personas traían una ofrenda, un sacrificio para ellos obtener el perdón de pecados. El tabernáculo no fue hecho para que el pueblo entrara, es decir, no era una iglesia, no era que ahí entraba todo el mundo. Las personas, el pueblo, llegaban allá, traían su animal, su ofrenda, su sacrificio, y lo ponían sobre el altar del holocausto. Y allá ese sacrificio se hacía, le prendían candela y ese animal se empezaba a consumir, y eso significaba que sus pecados eran perdonados. ¿Quiénes entraban? Había una familia específica de hombres que entraban, eran los sacerdotes. El sacerdote, después de esa mesa o de ese lugar, el altar del holocausto, había otro lugar que era como a manera de algo donde se podía depositar agua. Se llamaba el lavacro. Allí, antes de la persona terminar de pasar hacia acá, debía lavarse. Y era una señal de purificación, porque ya él se estaba adelantando, iba siguiendo, iba acercándose a algo. Luego de eso había un espacio y se hizo como una división a algo que se le llamó el lugar santo. Ese lugar santo no era más que un espacio donde estaban 3 cosas esenciales. Y ponga cuidado, porque la enseñanza, el tema de hoy, lo vamos a poner su base en esto. En este lugar, dicen que este lugar se llamaba el lugar santo. En él había, de este lado había una mesa. En esa mesa habían unos panes. Y de este lugar había un candelabro. Era como una lámpara, pero tenía una forma específica. Y esa lámpara siempre se mantenía prendida. Y aquí enfrente, esto estaba la mesa aquí, el candelabro aquí, y aquí había un altar llamado el altar del incienso. En este altar los sacerdotes venían y quemaban incienso. Es decir, para quemar se necesita ¿qué? Fuego. Había alguien que traía fuego, candela, literal, de allá afuera, traía la candela y prendía fuego aquí. Y el sacerdote empezaba a quemar ese incienso, a quemar, lo cual daba un olor sumamente agradable. Y el olor, ellos lo hacían de manera que el olor corriera o tuviera la dirección hacia atrás. ¿Por qué? Porque aquí, vamos a imaginar lo que era aquí, había como una tela grande, una cortina llamada el velo del templo. Y todo el que llegaba allí no podía
de una vez pasar para allá. Para allá solamente pasaba el sumo sacerdote. Ese lugar era llamado el lugar santísimo, ¿verdad? El lugar santísimo. Entonces, en todo esto, el tabernáculo, más allá de decirle, la mesa significaba esto, el allá tenía otro significado, el otro tenía esto significa esto, más allá de darle un significado o una explicación a cada cosa, nosotros debemos entender que el tabernáculo tenía un significado en un todo. Él como tal tenía un significado. Y nosotros debemos entender que este lugar fue ordenado que lo fabricara. ¿Quién fue el que dio la orden? Dios. Lo mandó Dios a crear. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere enseñarnos. Amén. Dios se interesa por enseñarnos y Él busca la manera en que podamos entenderlo. Amén. Dios es un Dios que siempre ha buscado tener relación con el hombre, que el hombre le conozca. Dios es conocible. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esto en su conjunto tiene una simbología y para allá vamos, ¿verdad? Precisamente ese simbolismo que tenían estas cosas en el Antiguo Testamento y que ahora el Nuevo Testamento nos da la razón o nos da la claridad de lo que eso significaba. Y es que lo primero que significaba este tabernáculo era el acercamiento que Dios quiere que el hombre tenga hacia Él. Amén. El acercamiento que Dios quiere que el hombre tenga. Dios quiere que el hombre entienda que mientras no ha venido a Cristo es un hombre pecador y que necesita de Cristo para expiar sus pecados. El tabernáculo en sí significaba la presencia de Dios en el pueblo y la obra que haría Cristo, la obra redentora por el hombre. Dice la palabra, ¿verdad?, que en el Nuevo Testamento hubo el cumplimiento, la muerte de Cristo, el cual acabó con eso de que cada vez que alguien pecara tenían que buscar un animal. Ahora Cristo hizo un sacrificio perfecto, uno solo, murió y resucitó y ahora vive. Pero en su muerte, solamente en su muerte hay perdón de pecados. El que viene a Cristo puede tener la remisión de sus pecados. Este tabernáculo significaba primeramente esto. El hombre quiere, Dios quiere que el hombre se acerque a Dios y le diga: yo necesito que mis pecados sean perdonados. Así como aquel entendía que necesitaba traer una vaca, un becerro para matarlo allí y decirle: ya estás perdonado, y se iba contento. Volvía a pecar, bueno, pero en ese momento se iba contento de que ya era libre de la culpa. Hoy en día el hombre necesita sentir esa seguridad en Cristo. Es Cristo el único que perdona pecados y que nos permite la entrada. Ahora este tabernáculo ya no es solamente, el tabernáculo que se cumple en la persona de Cristo vino a darle un significado en el hecho de que Cristo nos permite la entrada o el acceso para llegar a Dios. Ya no hay un velo. Dice la Biblia que cuando Cristo murió, literal, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice que el velo que había en el templo se rompió y acabó con esa separación que había entre Dios y el hombre. Es decir, que ahora todo aquel que viene a Cristo puede conocer a Dios. Y puede tener una comunión con Él. Solamente
que viene a Cristo puede tener una comunión con el Padre. Y en esta mañana, hermanos, un segundo aspecto importante que tenía ese tabernáculo era el culto aceptable, el culto que Dios quería, ¿verdad? Los enseres del lugar santo, que les decía que era una mesa, un candelabro y el altar del incienso, hace una simbología de ese culto que usted y yo debemos presentar delante de Dios. Aquella mesa que estaba allí tenía 12 panes, y esos panes identificaban las 12 tribus. Ellos traían ese pan como una ofrenda a Dios, el hecho de que Dios le estaba proveyendo el alimento. Y de ese pan comía el que servía allí, el sacerdote. Era una ofrenda del hombre traída para que fuera para Dios. El candelabro que siempre estaba allí encendido significaba lo que en el Antiguo Testamento Dios le dijo a Israel, y era que Israel sería luz a las naciones. Israel es luz a las naciones porque en él nació Jesucristo. Pero Israel en este momento era una simbología de lo que hoy es la iglesia. La iglesia es también esa luz para las naciones. Amén. Hoy en día esa luz es la iglesia. Nosotros, dijo Jesús, yo soy la luz. Y el que está en mí no permanecerá en tinieblas. Es decir, que usted y yo también somos luz. Era esa lámpara lo que representaba. Y el altar del incienso, dice en la cita que leímos de base, Éxodo 30, dice, ese altar estará allí y Aarón quemará incienso en la mañana y también lo hará al anochecer. Es decir, que ese incienso se estaba quemando, ¿qué? De continuo. Era un altar que siempre estaba encendido. Allí siempre se estaba dando un olor agradable. Ese incienso representa la vida de oración del creyente. Ese incienso representa la adoración. Ese incienso representa la alabanza que aquel que ha sido perdonado por Cristo debe tener continuamente delante de la presencia del Señor. Necesitamos nosotros tener ese altar encendido de continuo. Ahí dice, lo prendían en la mañana y lo prendían en la tarde. Es decir, que prácticamente pasaba todo el día encendido. Este era el culto que dio agradable delante de Dios. Vamos a leer Salmo 141, verso 2. Suba mi oración delante de ti como ¿qué? Suba mi oración delante de ti como el incienso. El don de mis manos como la ofrenda de ¿qué? De la tarde. No lo dice la palabra. Ahora vamos a leer Apocalipsis 5:8. Dice la palabra: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de ¿qué? Que son las oraciones de los santos. Ahora vamos a leer Hebreos 13, 15 y 16. Así que ofrezcamos a Dios por medio de él sacrificio de ¿qué? Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y estas citas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, nos están enseñando el significado de este altar, el altar del incienso que debe tener el creyente, y que, querido amigo, en esta mañana Dios quiere que tú y yo nos convirtamos en ese altar, donde haya una adoración
oración de continuo. Dice la palabra allí que cuando nosotros, el creyente, la persona está orando, está adorando, está viviendo una vida así, haciendo el bien, ayudando a otros, dice que es como que si se estuviera quemando ese incienso que a Dios le produce un olor ¿qué? Agradable. Dios se complace en ese momento, en esa acción del creyente. Y ese es el altar, hermanos, del cual hoy quiero hablarles. Porque el Señor podía tratar con mi vida, yo entendía, porque oraba al Señor y le decía: Señor, cuán importante es nosotros poder cultivar nuestra vida espiritual. Y qué importante es que la iglesia en este tiempo pueda conocer la importancia de cultivar nuestra vida espiritual y nuestra vida devocional. Dice la palabra que este tabernáculo también tenía una simbología como la del lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Solamente una persona podía entrar a ese lugar. Pero hoy Dios nos da la oportunidad a los creyentes de poder llegar a la presencia de Dios. El creyente, la iglesia, tiene la posibilidad de llegar a la presencia de Dios y no hay nada de más valor que esto. Porque Dios es el que puede a nosotros darnos la gracia que necesitamos para poder hacernos como Él quiere. Dios mismo hace la obra en el creyente. No que el evangelio es difícil, no que esto es fácil. Hermanos, el secreto está en que nosotros lleguemos a la presencia de Dios. Porque cuando el hombre logra entrar, accesar al lugar santísimo que es la presencia de Dios, él mismo consume el pecado. Él mismo nos hace capaces de ser unas personas piadosas. La vida del creyente, la clave del creyente es poder llegar verdaderamente a la presencia de Dios, y eso es posible a través de Jesucristo, pero con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese fuego que debe mover al creyente. El Nuevo Testamento identifica al Espíritu Santo como fuego. Nosotros seríamos ese incienso, pero necesitamos que el Espíritu Santo esté en nosotros, porque Él es el fuego que nos hace arder. El Espíritu Santo es el que nos mueve. El Espíritu Santo es aquel que nos ayuda para que en nosotros se consuma todo aquello que no debería estar, y ponernos conforme a lo que Dios quiere. Amén. Jesús entonces, hermanos, era la idea central del tabernáculo. En su persona, cuando Él se encarnó, cuando Él se volvió hombre, dice la palabra, y habitó entre nosotros. ¿Qué significaba el tabernáculo? Cuando el pueblo veía que Moisés y Aarón levantaban esa tienda, el pueblo empezaba a alegrarse. Ellos se alegraban, ellos tenían victoria en las batallas, ellos andaban contentos, se sentían guapos y valientes. Aquí está Dios. Hoy no tenemos una tienda que tengamos que estar levantando y guardando y echando y llevando. Dios vive en medio nuestro. Cristo en medio nuestro. Cristo en la vida del creyente. Dice la palabra que Él hizo morada, y su nombre, cuando Él en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, le dijo: y llamará su nombre Emmanuel, y significa Dios con nosotros. Dios vino al mundo y nos dio la persona de Jesucristo, haciéndonos esa evidencia de que Él vivía en nosotros. Y cuando Cristo asciende una vez más al cielo, no nos dejó desamparados. Todavía Dios en nosotros a través de su Espíritu Santo. En la iglesia mora el Espíritu Santo. En el creyente mora el Espíritu Santo. Y es ese Espíritu Santo, hermanos, el que nos hace que nosotros seamos un altar encendido. Y es sumamente importante, hermanos, que ese
continuo. Ese altar no se puede apagar. Ese altar no se puede apagar. Es necesario que nosotros, la iglesia, pueda indagar y pueda conocer y pueda prepararse, hermanos, educarse en lo que significa ser un culto aceptable delante de Dios. Porque el culto aceptable no es que aquí tengamos un director, allá tengamos una regla de músicos y aquí haya gente. Este es el culto. El culto aceptable delante de Dios empieza en usted, solito, individual. Si ese altar está encendido, este culto va a estar encendido. Amén. Y ese altar encendido va a buscar esto, porque le va a hacer falta estar donde está la gente que está encendida. Amén. Amén. Nosotros necesitamos, hermanos, reconocer, entender lo que es ser culto, que mi vida. El autor del libro de Romanos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque Él es vuestro culto racional. Nosotros, hermanos, entonces necesitamos entender que la iglesia, hermanos, no puede olvidar en estos momentos rudimentos o disciplinas tan básicas y fundamentales como son la oración, la adoración, la alabanza, la intercesión. Nosotros no nos podemos olvidar de estas cosas, porque de esa manera evidenciamos que el altar está encendido y que nosotros estamos haciendo ese culto continuo a Dios. Ese culto que continuamente le dice: oh Dios, aquí estoy, glorifica tu nombre en mí, desciende, que tu presencia descienda. Y pueda en nosotros ayudarnos, hermanos, a ser personas que verdaderamente puedan también dar frutos de gratitud, como lo hacía el pueblo de Israel cuando ponía una mesa con unos panes, diciéndole: aquí están los panes que representan el hecho de que no nos has dejado de morir de hambre. Aquí está mi ofrenda, diciéndote que tú no me has faltado. La iglesia en el culto racional no es solamente el hecho de poder entonar una alabanza, no es solamente el hecho de saber interceder, no es solamente el hecho de vivir una vida de oración. La obra, el altar, ese sacrificio es perfecto cuando también somos agradecidos con Dios. Y reconocemos que todo lo que usted tiene y lo que yo tengo, ¿quién lo ha provisto? Ha sido Dios que le ha placido que usted tenga lo que tiene. Seamos agradecidos, porque eso es otro elemento importante para que ese olor de nosotros sea agradable delante de Dios. Y nunca deje de ser luz. Que nunca se apague la luz de Cristo en nosotros. La iglesia en este tiempo debe ser la luz. Y en la luz no hay tinieblas. Las tinieblas retroceden cuando hay la luz, cuando llega la luz, cuando se enciende. Hermanos, usted y yo somos esos que necesitamos tener ese altar encendido, ese altar que pueda hacer que la mano de Dios se mueva en nuestras vidas, ese altar que sea una ofrenda incesante, como nos lo dice la palabra. Y por sobre todas las cosas, hermanos, debemos entender que esto se trata primeramente de algo individual. Amén. ¿Se entiende esto? El altar, que hoy, la importancia del altar de la cual hoy estamos representando, estamos hablando a través de esta lección, es su vida individual.
Los creyentes pueden entender que estamos hablando de una vida devocional. El mantener una vida de piedad delante de Dios. Y es que, hermanos, nosotros hoy debemos darle mayor importancia a tener una relación con Dios, hermanos. La iglesia hoy debe preocuparse por tener entrada al lugar santísimo. La iglesia hoy se debe preocupar por mantener la entrada, es decir, por poder alcanzar la presencia de Dios. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros como iglesia se nos ha hablado, nosotros lo hemos hablado y se nos ha enseñado diciendo: cumple, ten tu altar familiar. ¿Sí? ¿Es esto conocido para nosotros? ¿Verdad? Y se nos enseña como iglesia y se nos motiva y se nos dice: es necesario que nosotros podamos tener el altar familiar. ¿Qué significa eso de altar familiar? Es que toda la familia en un momento se reúna y tenga ese momento de adoración y de devoción juntos. Eso, hermanos, será muy difícil si nosotros no somos un altar individual primeramente. ¿Sí me explico? Si nosotros no llegamos a ser individualmente un altar donde esté la presencia del Señor, se va a hacer mucho más difícil lograr el altar familiar. Pero cuando uno ha probado de ese lugar santísimo, puede lograr tener ese altar familiar, que es el de ahora mover a la familia para que la familia entre en la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y luego va a trascender. Luego vamos a tener ese altar congregacional. Y también ese altar se va a evidenciar fuera de la congregación. Y se va a ver una iglesia con un fuego encendido dentro de la nación. Le hablo a la iglesia, aquel que ya le ha abierto su corazón a Cristo. Es necesario, hermanos, que entremos en el camino o que reforcemos nuestros pies a caminar hacia la santificación. Dios es a través de Jesucristo, ¿verdad? En la persona de Él un día nos santificó, pero el Espíritu Santo de continuo está dispuesto a limpiarnos. Santificación es eso, es irnos limpiando, es que nosotros vamos caminando hacia Dios y nos vamos separando de lo que va contrario a Dios. Santificarnos es apartarnos, literalmente apartarse de lo malo. La iglesia hoy necesita caminar en la santificación. La iglesia hoy, nosotros necesitamos limpiarnos de toda iniquidad. La iniquidad no es más que eso, ese incitar, eso que nos incita a hacer lo malo. Y que está en nosotros cuando le damos rienda suelta a la carne y no buscamos a Dios. Cuando usted deja de orar, cuando dejamos de orar, cuando nuestra vida devocional diaria mengua, se va poniendo bajita, entonces usted se llena y yo nos llenamos de iniquidad. La iniquidad es que ahora soy propenso, soy fácil de que me dicen: ve, ahí está eso, agárratelo. Véngase, ve, aquella, no sé qué, vamos, ve, y le da rienda suelta a todo, porque es algo como que algo te incita y eres fácil, eres presa fácil para pecar. Nosotros como cristianos, la iglesia necesita decirle: Señor, quita de mí toda iniquidad y ayúdame a entrar en la santidad. Amén. Gloria a Dios. Nosotros necesitamos, hermanos, caminar intencionalmente hacia lo que a Dios le agrada. Amén. Nosotros necesitamos, hermanos, mostrar interés en que Dios se complazca en nosotros. Necesitamos, la iglesia necesita, hermanos, reforzar la vida devocional. Y lo digo, hermanos, porque el Señor, o sea, esto no es que yo estoy, ustedes, no, la iglesia, ahí entro yo.
¿Saben qué? Ahí entro yo, es más, la primerita. Porque esta palabra Dios me la dio, ¿verdad? Necesitamos, Señor, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo es, Señor? ¿Qué debemos hacer, Señor? Reforzar la vida devocional. Reforzar la vida devocional. Fortalecer nuestro altar personal y alcanzar nuestro altar familiar. Ese es el camino. Y eso es lo que Dios está hablando hoy. Y hoy, precisamente, que celebramos o que el mundo, la sociedad, le colocó un día para decir el Día del Padre. Hoy el Señor te regala, querido amigo, a ti también, la posibilidad de ser ese altar en el cual pueda morar la persona de Dios. Pero es necesario que te acerques al Cristo que pagó por todos tus pecados. Es necesario, querido amigo, que tú hoy reconozcas que Cristo es el único que puede limpiarte de todo pecado y pueda ser morada del Espíritu Santo, para que luego llegues a ser ese altar que emane un olor agradable y que pueda ser esa luz para tu familia. Las familias necesitan que el fuego encendido esté allí de continuo y que Dios pueda glorificarse en cada uno de nuestros hogares. Y por eso, querido amigo, Dios te trajo en esta mañana. Querido joven, si no tienes hijo, nuestra palabra no es para mí. Querido joven, el Señor te ha traído en esta mañana porque sigue teniendo misericordia de ti y todavía ve en ti alguien capaz de portar fuego. Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, yo te digo que avives el fuego que hay en ti. Y es que el creyente emana o tiene dentro de sí un fuego. Él es el Espíritu Santo que consume en nosotros el pecado. Es el Espíritu Santo que nos hace en nosotros personas diferentes. Es el Espíritu Santo el único que nos da la seguridad en Cristo de que un día no nos iremos al infierno, sino que estaremos en la presencia de Dios, porque Él nos ha libertado, Él nos ha santificado, Él nos ha purificado. Y es necesario que el amigo en esta mañana pueda entender que es objeto de la misericordia de Dios. Estás aquí porque Dios es misericordioso y quiere cambiar tu vida y quiere que te levantes como ese altar encendido. Hoy necesitamos más familias con un altar encendido. Necesitamos gente que pueda mover la mano de Dios, la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que dice, le decía la base bíblica, que sea en la mañana y que sea en la tarde, que todo el día haya ahí algo para Dios, que todo el día, yo tengo que trabajar, yo tengo mis hijos, tengo mi esposo, tengo un trabajo, tengo la iglesia. ¿Cómo es que yo de continuo voy a estar allí? ¿Cómo es que en la mañana voy a estar haciéndolo y también en la tarde y todo el día? ¿Cómo es? Es que yo en mis pensamientos ande meditando en Cristo. Es que en la mañana yo me levanto y oro. Iglesia, necesitamos reforzar la oración en las mañanas y en la tarde. Que sea de continuo. Vida devocional en la mañana y en la tarde. Que sea de continuo. Que la oración sea sin cesar. Que la adoración sea en todo momento. Que la meditación en la palabra para nosotros no tenga descanso. Que no le demos lugar al diablo. Que aprovechemos los días porque ciertamente son muy malos. Necesitamos aprovechar el tiempo, hermanos, para potenciar la vida espiritual, la vida devocional. Y esto es algo práctico, hermanos, es algo práctico. Es como les estaba diciendo, que oremos en las mañanas, en la tarde, cada vez que tengamos el momento de entrar solos en un lugar y orar. Es que nosotros, hermanos, detengamos ya nuestras manos de
hacer lo que a Dios no le agrada. Querido hermano, que nos decidamos ya a no ser tropiezo nosotros de la obra, diciéndole a otro, esto es difícil, esto no es para cualquiera. Hermano, no seamos tropiezos de la obra que Dios hace. El Evangelio es Cristo, el Evangelio no es ninguna carga, el Evangelio es posible. Nosotros vivimos en el Evangelio. Cristo vive en nuestras vidas, eso es vivir en el Evangelio. Cristo vive en la iglesia. Cristo enseñándonos cada día lo que quiere de nosotros. ¿Y sabe qué es lo que quiere? Que seamos salvos del día de la ira. ¿Y sabe qué es lo que quiere? Que mientras tanto usted y yo seamos portadores de este mensaje de gracia y este mensaje de vida para otros. Querido amigo, en esta mañana yo te hago la invitación en particular para que tú le des la oportunidad a Dios de volverte un altar encendido. Y la iglesia en esta mañana pueda orar también. Si hay algo que ha impedido que ese incienso hoy esté humeando, es necesario que nos podamos examinar cada uno de nosotros. Ya para ir terminando, ¿verdad? Necesitamos, hermanos, y querido amigo, necesita usted entender y aceptar la obra de Cristo en su vida.